Hol- Hola, buenas tardes. Hoy tengo el gusto de presentar a un gran amigo de por Israel, mío, y que me ha dado la entrevista porque va a tocar un tema que es muy importante y que realmente hay gente que no lo entiende el tema, ¿no? Ariel Helblum, el doctor Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, único delegado latinoamericano de la sociedad civil en el Comité sobre Antisemitismo y Negación del Holocausto de la IRA. Vamos a ver qué es lo que es la IRA. E integrante del equipo de la presidencia argentina de IRA. Mira todo lo que sos. Y aparte tenés un montón de cosas que no dije. ¿Qué es la IRA? Bueno, Bueno, buenas, ¿cómo les va a todos? Gracias por este espacio. La IRA es la sigla que significa Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto en inglés. Aclaremos que no es una institución judía, sino que es una institución creada por países que hoy integran 35 países como miembro pleno y otros 7 países que son observadores, esperando, digamos, un proceso para ser parte de este organismo. Es una institución que fue creada allá por el año 1998, cuando en uno de los tantos aumentos de antisemitismo, el premier sueco Göran Persson, junto con Tony Blair y Bill Clinton, entendieron que esta tenía que ser una responsabilidad de los países, sobre todo la de mantener viva la memoria de la Shoah y de explicar y de incorporarla en los métodos de estudios de los distintos países. A partir de ahí, los integrantes, es decir, los estados miembros, eh, que para aclarar, todos los estados miembros son democracias. Si un país no es una democracia, no puede ser parte de la IRA. Y todos los países tienen una serie de requisitos que van cumpliendo. Entre otros, por ejemplo, tener abiertos los archivos que tienen que ver con la época de la Shoah. Tienen que tener una fecha conmemorativa de parte del Estado, no de las comunidades judías, de lo que fue el Holocausto. Y con la idea de incorporar todas estas cuestiones dentro de los planes de estudio en sus propios países. Pero además, con el tiempo, la IRA empezó a tener otras preocupaciones, entre otras, poder hablar del genocidio del pueblo Roma y Sinti, es decir, de los gitanos, de lo que se conoce como los gitanos, de poder investigar qué similitudes y diferencias hay respecto de la Shoah y otros genocidios, y por supuesto cómo cuidar los sitios inmemoriales y desde ya el antisemitismo. Eh, Esta es un poco digamos, la pertinencia que este organismo internacional, que vuelvo a repetir, lo forman los Estados miembros, que además como delegados llevan expertos en cada uno de los temas. bueno. ¿Y qué insumos produce? Mirá, el más conocido de todos es el de 2016, que es la definición de antisemitismo. Sin embargo, vamos a aclarar que no es el único. Ya volveremos sobre la definición. Hay dos definiciones más que la IRA adoptó. En 2013 adoptó una sobre negación y distorsión del Holocausto. En el 2019 una sobre antigitanismo, es decir, a qué se entiende como una cuestión antigitana. Y tiene además una serie de insumos muy útiles para poder utilizar en educación, como guía para enseñar y aprender sobre la Shoah, guías para poder aprender y enseñar sobre el genocidio de los Roma. Y estos insumos, como estos últimos dos, estas guías, la idea es que cada 5 años la propia IRA en sus comisiones de educación, entre otras,
las revisan y las actualizan. De hecho, el año pasado hemos formado parte del procedimiento de actualización de esas guías de educación. Y en estos momentos está en proceso la generación de lo que en inglés llaman toolkit, es decir, una caja de herramientas entregada para la lucha contra el antisemitismo en los espacios académicos. Eso se está trabajando ahora y esperamos que a lo largo de este año, como mucho en el primer semestre del año que viene, esto quede aprobado. Por Ari, supuesto, el ¿por más qué? conocido, perdón, el más conocido es la definición de antisemitismo del año Sí, 2016. es la que más que conozco yo. ¿Por qué trasciende tanto la definición de antisemitismo? En primer lugar, porque los expertos de la IRA entendimos que es muy difícil combatir lo que no está definido. Porque la realidad es que cada vez que vos vas a hacerle frente a un antisemita, te va a decir, ¿cómo voy a ser antisemita si yo soy semita? O te va a decir, todo les molesta, todo es antisemitismo para ustedes. Y un montón de otras cuestiones donde te tratan de correr el arco o sacarte de la cancha, como para que digamos, ustedes siempre se ponen en víctimas, etcétera. Entonces, si podemos definir y explicar por qué determinados ejemplos implican estar frente a una situación antisemita, es mucho más fácil combatirla, es mucho más fácil corregirla. Entonces, en un mundo donde el antisemitismo crece y donde hay que hacerle frente, e inclusive países o instituciones quieren eh, proyectar políticas que tengan que ver con educación, con prevención e inclusive con el castigo a los hechos antisemitas, tienen que saber de qué estamos hablando. Por eso es que en el año 2016 se generó esta definición que al día de hoy, 10 años después, más de 40 países la han adoptado, más de 2.000 instituciones en la sociedad civil del mundo han adoptado la definición. Fíjate este detalle, dije que más de 40 países. Hay 35 países que son miembros plenos de la IRA, lo cual hay más países que han adoptado que los propios países que son miembros de la organización. E inclusive hay países en que la han puesto en práctica para poder resolver determinadas situaciones. Eh, bueno, te quería preguntar, ¿cómo afecta entonces a un país, a la institución, organización que acepta la definición de la ira? ¿Cómo afecta por ejemplo, yo te escuché que soy de Mendoza, que la legislatura de Mendoza adoptó la definición de la ira. ¿Cómo afecta eso a las organizaciones y a todo eso? A ver, hay una escala. Vamos a poner el punto en su verdadera dimensión y voy a darte ejemplos prácticos. Eh, Instituciones hay que adoptan la definición y la propia definición se dice que es jurídicamente no vinculante, sino que es la que tenemos a la vista para poder entender mejor de qué estamos hablando. Hay países que la han adoptado como, no sé, Irlanda, España y Bélgica, por decir un ejemplo, pero hoy sus propias políticas Claro, estatales son absolutamente antisemitas. totalmente. Entonces, pedirle a determinados estados que ellos la utilicen para poder definir que lo que ellos mismos hacen es antisemita se torna complicado. Pero la lógica sería exigirles que, si para ellos es el estándar de lo que es verdaderamente el antisemitismo, deberían retrotraer ese tipo de políticas o permite someterse a un escrutinio mejor. Vamos a dar otros ejemplos. Cuando un país o una institución realmente quiere enfrentar al antisemitismo, tiene opciones como para tenerlo como referencia. Vos misma dijiste que sos de Mendoza y permitime explicar que en el año 2019 el hecho que ninguna organización en la Argentina había adoptado la definición, pero Argentina es parte de la IRA y votó esta definición.
En el año 2019, como bien decía, hubo hechos de antisemitismo en la Universidad Nacional de Cuyo, que Y nosotros ahí desde el me Centro recibí, Vincent, ahí me recibí. donde ahí nosotros lo denunciamos, y el rectorado lo que hizo fue, ajá, hay una denuncia, vamos a abrir una investigación. Y lo primero que hizo el sumariante es preguntarnos a nosotros por qué nosotros sosteníamos que los hechos que estábamos denunciando eran antisemitas. Y nosotros dijimos, bueno, Argentina votó esta definición, siendo parte de la ira, existe en el mundo y este es donde uno debería reflejar y para poder entender cuáles hechos son. Después de unos meses, el sumariante dijo, tienen razón, estos hechos, de acuerdo a esta definición, verdaderamente son antisemitas y sancionó a las dos personas que habíamos denunciado. Unos meses después, Argentina ya había adoptado la definición y la Universidad Nacional de Cuyo fue la primera universidad en el país que lo adoptó porque ya la había usado. Entonces, lo toman como la referencia ineludible. En la Argentina hay un elemento aparte. Argentina tiene una muy buena ley antidiscriminatoria del año Sí, 1988. exacto, sí. La última parte de la definición de antisemitismo de la IRA prevé las mismas tres circunstancias que los tres casos que sanciona la ley antidiscriminatoria. A partir de ese momento, nuestra institución empezó a pedir que los tribunales apliquen la ley antidiscriminatoria, entendiendo que se han producido hechos antisemitas cuando coinciden con los ejemplos de la definición. Y hemos tenido éxito. Y, digamos, no es que se ha generado nuevos delitos, sino que los delitos son los que ya existían en la ley antidiscriminatoria. Es muy fácil entender que cuando vos decís que hay antisemitismo, si decís a mí me echaron del trabajo por judío y me lo dijeron, eso que es muy fácil. Pero que vos vengas a decir, a mí me generaron daños en el frente de mi propiedad porque saben que soy judío y pusieron Palestina libre, es muy difícil hacerle entender esto a un juez si la definición no te ayuda, porque nadie tiene por qué saber sobre estos temas. Entonces, tener la definición en la mano nos permite encuadrar y explicar a quien no sabe por qué está frente a un hecho de antisemitismo y, por supuesto, si tiene la posibilidad, sancionarlo. Bueno, ¿cómo se transformó la definición en un elemento vital y qué participación tuviste en esto? Eh, A ver, esto que estaba contando fue un desarrollo nuestro, es decir, a mí me sonaba mucho que la última parte de la definición, hasta que encontré que eran los mismos casos que la ley antidiscriminatoria. Para que la gente que no sabe de leyes lo entienda, la ley antidiscriminatoria ataca tres situaciones. Una, que a alguien lo discriminen por una razón que le es intrínseca o por su razón o su elección sexual o su color de piel o lo que fuese, pero que tenga que ver con una persona. Hay discriminación y se ocasiona un daño sencillamente porque no se le da el mismo derecho a la misma persona por esa razón. La segunda, se aumentan las penas si el móvil de llevar adelante el delito fue esa cuestión discriminatoria. Es decir, yo quise atacar a esta persona porque era negro, porque era judío, porque era gay, por lo que fuese. La tercera situación es hacer propaganda de estas políticas o formar parte de alguna organización que promueva el odio de esta naturaleza. Entonces, si alguien dice, bueno, voy a hacer una manifestación y hay que, como hoy se está hablando de una diputada, Palestina será libre del río al mar y hay que destruir el Estado de Israel, no es que está hablando a favor de los derechos del Estado palestino, sino que está queriendo utilizar su lugar para sostener que se tiene que llevar adelante un genocidio de 10 millones de personas. Entonces, ahí está el delito y no porque esté hablando a favor del pueblo palestino. Lo que hicimos nosotros en estos 6 años desde que Argentina adoptó la definición y en otros países hemos logrado que esto también suceda, es que esto se aplique para efectivamente para resolver las situaciones.
hoy hay no menos de 15 sentencias judiciales que hacen, que antes no se podía llegar a la sentencia y hoy se entiende que gracias a la definición se puede resolver el problema. Pero a veces no solamente en temas judiciales o culpando a alguien. Uno de los casos más conocidos, te voy a contar dos porque a la gente lo va a entender claramente, fue Roger Waters venía a la Argentina en 2023 y venía recorriendo el mundo. Varios intentos hubo en Alemania, en el Reino Unido, en Francia, de que este hombre no lleve adelante ese recital que venía con una carga de antisemitismo feroz. Eh, en todos lados no tuvieron éxito. En Argentina entonces lo pensamos de otra manera. No podemos impedir que alguien ejerza su derecho a libertad de expresión. Lo que tenemos que buscar es otra cosa. Lo que hicimos fue que un abogado presentó una demanda representando a un sobreviviente de la Shoah diciendo que hay tres partes determinadas del recital que si se llevan a cabo en Argentina violarían la ley antidiscriminatoria. Entonces, me citaron a mí como experto en los tribunales y yo expliqué que hacer un recital donde una parte uno sale vestido como un oficial de las SS disparándole al público o utilizar un cerdo volador con la estrella de Eso David fue lo que vi, eso o fue lo que vi. o mientras habla de los mártires de la humanidad, en el fondo publicar imágenes en las cuales estás comparando a la periodista palestina Shirin Abu Akleh, que murió en un fuego cruzado entre las fuerzas de defensa de Israel y un grupo terrorista palestino, con Ana Frank. El mensaje es muy claro. Las IDF o las fuerzas de defensa de Israel son tan malas como los nazis. Entonces, yo fui a explicar esto al tribunal y la fiscal entendió que había tres cuestiones, al menos antisemitas en su show. Y no le prohibió el recital. Lo que hizo fue notificarle al productor, al manager, al estadio y a Roger Waters que iba a filmar el recital y que si encontraba material que vulnere la ley antidiscriminatoria, iniciaría la acción, pero todos son igual de responsables, las cuatro personas. Eh, a lo cual los otros tres le hicieron cambiar el recital a Roger Waters. Y además no abrió la boca, vino, cantó y no dijo absolutamente nada. El otro caso muy conocido se está llevando a cabo ahora. Hay un juez federal que utilizando su cargo tiene una cuenta de X, ex Twitter, donde ha publicado todas las barbaridades antisemitas que hay. Y este tipo se le inició un proceso para destituirlo, lo que sería un juicio político. Y también tuve la ocasión de poder ser experto, testigo en este proceso y expliqué por qué cada uno de sus tweets era antisemita de acuerdo a la definición de antisemitismo de la IRA, que el organismo que lo estaba juzgando también la había adoptado, que se llama el Consejo de la Magistratura. Entonces los propios consejeros dijeron, nosotros adoptamos cuál tenía que ser el estándar para que un juez se comporte dentro de los límites y este hombre obviamente los burló. Por lo tanto, no puede seguir siendo juez. Oh, Entonces, hoy se inició el procedimiento para echarlo. mirá vos. Escúchame, Arik, ¿qué importancia tiene que Argentina tenga la presidencia de la IRA? Argentina es el único país de América Latina que es miembro de la IRA. Ah, mirá. La realidad es que los miembros de la IRA son casi todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Israel y Argentina. Entonces, ¿Nada más? nada más. Ahí tenés los 35 países que son miembros. Con lo cual, Argentina viene desarrollando buenas políticas en un momento donde el antisemitismo ha crecido en otros lugares del mundo. Y los demás entienden que hay que venir a aprender de lo que nosotros estamos haciendo y además tratar de que
a ver, al único lugar donde efectivamente hay democracias que puede hacer crecer a la IRA con otros países que puedan sumarse es en América Latina, porque de Europa quedan muy pocos. África no tiene una situación de poblaciones judías o democracias que puedan tener el problema del antisemitismo, y ni que hablar de Asia. Con lo cual, el lugar donde la ira puede crecer y donde tiene la capacidad de influir es en América Latina. Y de hecho, a cada una de las actividades que se van a llevar a cabo en ambos plenarios que se van a desarrollar en Buenos Aires, va a estar invitadas distintas personalidades de América Latina para que vengan, aprendan, se empapen y traten de contagiarse y de tomar este tema. Argentina va a recibir dos plenarios en el año, uno del 1 al 4 de junio y otro del 2 al 5 de noviembre. Pero un día antes, domingo, se van a organizar dos conferencias preliminares donde otra gente que no son delegados internacionales de la IRA puede participar. La conferencia preliminar del 31 de mayo, ya en un mes, en poco más de un mes, la está organizando el Centro Simón Wiesenthal en América Latina y va a ser sobre todos estos casos, de la experiencia de utilizar la definición a 10 años de haberse creado. Y esto va a ser el tema que nosotros vamos a tratar y por supuesto se entra por invitación, pero la gente que va a venir no solamente son delegados de la IRA, sino que otras personas de América Latina pueden y de otros lugares pueden venir a aprender de esta situación y poder entender un poco más cómo funciona la IRA. Estaría buenísimo que se adhirieran otros países, ¿no? Paraguay, Mirá, países que son la democráticos. realidad es así, Uruguay es un país observador. Y mientras este gobierno esté, no se va a retirar como hizo Brasil, pero sí, pero tampoco va a pasar al otro estadio de tratar de ser un miembro pleno. La idea es que otros se puedan contagiar y cuanto menos puedan adoptar esta definición. Hay 6 países en la región que ya la adoptaron. Es decir, a diferencia de quienes son parte de la IRA, aquí en la adopción de la definición hay 5 países de América Latina, más la OEA, el Parlamento Latinoamericano y el Parlasur, que junta a 4 países de la región, adoptaron esta definición. Lo cual también nos sirve como, como un camino para la lucha contra el antisemitismo. Estuviste en Brasil, ¿cómo te Ujú. fue? Yo pondría el título, son luces y sombras. Por un lado, desde el punto, hay un antisemitismo creciente y esto lo vemos en todos lados del mundo, pero el grave problema es que el Estado ve que los números crecen, pero no se hace cargo de la narrativa antisionista que genera acciones antisemitas. Claro, Si el propio Estado no tiene hoy relaciones plenas con Israel porque están a nivel de encargados de negocios, no hay embajador brasileño en Israel ni embajador israelí en Brasil. Brasil se ha sumado a Sudáfrica a la demanda contra sí, Israel en la Corte en la Corte Internacional. Internacional. Escuché a una ministra en un acto donde se venía a hablar contra el antisemitismo decir que el antisemitismo lo genera el Estado genocida, las acciones del Estado Claro, genocida de Israel. lógico. A ver, es la famosa teoría de la pollera corta, es decir, la culpa de la violación la tiene la mujer que nos provocó. Eh, y así sucesivamente con ese tema es muy difícil que el gobierno lo encare. Pero por el lado de la oposición, y por gente independiente que no está de acuerdo con esta postura del gobierno, hay un empuje muy fuerte por tratar de lograr adoptar la definición de antisemitismo, poder generar la vuelta de las relaciones plenas, que Brasil cambie esta postura. Brasil durante la presidencia de Lula era observadora de la IRA y con los argumentos que podrían usarse para rechazar la definición, se retiró de la IRA diciendo que, de acuerdo a
lo establecido en las directrices de las Naciones Unidas, ellos no querían formar parte de este organismo. Y no hay una sola directriz de las Naciones Unidas de que vaya en contra de ser parte de la IRA. Es decir, ningún momento las Naciones Unidas pueden estar en contra de proteger y promover la memoria de la Shoah, y la lucha contra el antisemitismo. Ahora, ahí es donde Itamaraty, que suele ser muy profesional, se equivocó y se equivocó muy fiero. Bueno, mira, voy a poner también una entrevista sobre todo lo que pasó en Brasil. Ujú. Todo lo que la voy a poner en los comentarios del YouTube, Ok. así la gente puede leerla y aparte ya está en Por Israel la entrevista que te hicieron sobre Brasil. Quiero decirles que lo que me manda el Centro Vicental como colaborador de Por Israel, todo está publicado. Así que si ustedes quieren saber también, no solamente sobre esto, sino sobre la actividad del Centro Vicental, están por Israel. Gracias, Ariel. No, a vos, Dori, gracias por difundir todo el trabajo que hacemos. No, esa es la misión. Bueno, muchas gracias.